al corazón del centro histórico de Quito. Hoy nos encontramos frente a uno de los tesoros más antiguos y majestuosos de la ciudad, la iglesia y convento de San Francisco. Este imponente conjunto arquitectónico, cuya construcción comenzó en 1535, es considerado el complejo religioso más grande de Sudamérica construido durante la época colonial. A lo largo de nuestro recorrido descubriremos sus impresionantes fachadas de piedra volcánica, sus claustros silenciosos llenos de historia y su interior ricamente decorado con arte barroco y mudéjar. También conoceremos la historia de los franciscanos que aquí vivieron, la leyenda del diablo en la construcción de la iglesia y el famoso Cristo del altar mayor. Prepárese para un viaje en el tiempo, donde la espiritualidad, el arte y la historia se entrelazan en cada rincón de este emblemático lugar declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acompáñenos y déjenos sorprender por San Francisco de Quito. Una de las leyendas más populares y fascinantes del centro histórico, la leyenda de Cantuña. Se dice que Cantuña, un indígena quiteño muy hábil, tenía dos oficios importantes, herrero y albañil. Él participó en la construcción de varias partes del convento, incluyendo puertas metálicas y cerraduras, muchas de las cuales aún se conservan. Incluso las dos grandes puertas por donde ustedes entraron al museo están firmadas por él. Y más adelante les enseñaré cómo reconocer esta firma. Debido a su trabajo y a que tenía dinero, algunas personas empezaron a generar teorías que lo habían robado o que había hecho pacto con el diablo, lo cual alimentó la famosa leyenda. Según la historia popular, Cantuña debía terminar una obra de la iglesia y al ver que no llegaba el tiempo, hizo un trato con el diablo. A cambio de su alma, los demonios terminarían la construcción por él, pero astutamente Cantuña escondió una piedra, por lo que el trabajo quedó incompleto y logró salvarse del trato. Más adelante, al bajar por las gradas hacia la izquierda, puede ver una maqueta que representa esta historia. Notarán que falta una piedra, no es un cuadrado cualquiera, sino una de las piedras de desagüe, de las cuales deberían haber 7 de cada lado, pero aquí falta una. Algunas creen que se perdió durante la restauración, otros que simplemente se cayó y no fue repuesta porque aún no se había declarado el lugar como Patrimonio de la Humanidad. También visitaremos la cripta privada de Cantuña, donde él y algunos de sus familiares están enterrados. Más adelante les mostraré la lápida y les explicaré su simbología. Así que, aunque la historia real es diferente a la leyenda, muchas personas prefieren quedarse con la versión mágica del pacto con el diablo. Ahora veremos algunas maquetas y la cripta que al final descubrirán. Brevemente de la historia de San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana. ¿A quién está dedicado este convento? San Francisco nació en el año de 1182 en un pequeño pueblo llamado Asís, en Italia. Proviene de una familia acomodada, ya que su padre era un próspero comerciante de telas. En su época, cuando los jóvenes crecían tenían que elegir un camino de vida. Los hombres solían ir a la guerra o ingresar a la iglesia, y las mujeres solían casarse o convertirse en monjas. Francisco decidió ir a la guerra, pero ver la crueldad del conflicto quedó profundamente impactado y decidió abandonar esa vida. Cuando regresó a su pueblo, sin gloria ni victoria, su familia se decepcionó mucho de él, sobre todo su padre. Poco después, Francisco tuvo un sueño revelador. Una cruz, llamada la Cruz de Santa Damián, le pidió que construyera una capilla, destruida por un terremoto. Él obedeció el llamado y vendió todas sus telas para financiar la reconstrucción, lo que provocó un conflicto mayor con su familia. Su padre, indignado, organizó un evento público para que Francisco le pidiera perdón frente a todo el pueblo. Sin embargo, Francisco se negó. En lugar de disculparse, renunció públicamente a su padre, a su herencia y a toda su riqueza material. Incluso se quitó la ropa frente a todos como símbolo de desprendimiento. En ese momento es conocido como el acto de despojamiento y marca el inicio de su entrega total a la vida espiritual. Desde entonces decidió su vida a la pobreza, la humildad y el servicio a los demás, convirtiéndose en uno de los santos más influyentes de la Iglesia Católica. Este episodio también es un símbolo poderoso para que todos los fundadores de órdenes religiosas dejaran atrás la riqueza para dedicarse crecientemente espiritualmente. Y este justamente es el espíritu que le dio origen al convento en el que nos encontramos hoy. Del entorno histórico de la iglesia, especialmente de la plaza frontal, que en su tiempo tuvo una función muy diferente a lo que vemos hoy. Antiguamente esta plaza era un mercado de trueque, donde la gente venía a intercambiar productos en lugar de su dinero. Este lugar era un punto vital del encuentro comercial para los habitantes de la ciudad.
justo en el centro de la plaza. Si se fijan bien, hay una pileta antigua que era fundamental en aquella época. En ese tiempo no había agua potable en las casas, así que el agua llegaba desde el Porvenir y el Chichaguano a través de una vertiente conocida como la Chorrera y se almacenaba en esta pileta. Para acceder al agua, la gente debía pagar a los aguateros, personas que llevaban grandes ollas o barriles de agua y los cargaban en sus espaldas como si fueran mochilas gigantes llamadas condos. Ellos repartían el agua por la ciudad, cobraban una pequeña suma por el servicio. También les quiero mostrar una maqueta, la cual funciona como espacio complementario sobre el pasado. Todo lo que iba alrededor, no solo la iglesia y el colegio, pertenece a la orden sanfranciscana, que en su momento controlaba unas 3,5 hectáreas de lo que equivale a aproximadamente 4 cuadras completas. Un dato curioso, aquí también funcionó una cervecería gracias a un fraile franciscano que vino desde Bélgica, un país muy reconocido por su tradicional cervecería. Él trajo trigo y conocimientos que permitieron que la cervecería comenzara a producir a este mismo sector. Ahora vamos a observar un mueble muy particular y lleno de historia, el vargueño, también conocido como el secret. Este mueble funcionaba como una caja fuerte oculta, aunque el que veamos aquí se eche solo con madera, en su época se mandaba a fabricar con materiales muy costosos y exóticos como el marfil, concha de nácar, caparazón de tortuga, maderas finas. El nivel de lujo dependía del poder económico de cada familia. Su elaboración requería una técnica llamada taracea, que consistía en incrustar materiales a precisión para crear complejos diseños decorativos. Pero más allá de su belleza, el vargueño tenía un propósito muy particular: guardar secretos familiares. Uno de los cajones podía extraerse por completo y a introducir la mano a activar un mecanismo oculto. Se accedía a un compartimento secreto conocido solo por los miembros de la familia. También existe un mito alrededor de estos muebles. Se decía que, una vez terminados, el artesano que lo fabricaba era obligado por el dueño a revelar el mecanismo oculto, y luego por esto sería asesinado o cortado la lengua, para que evitar que su secreto fuera revelado a otros. Claro, esto solo es una parte de una leyenda. No hay pruebas históricas que lo confirmen, pero muchos creen en ello. Un mueble que mezcla lujo, ingeniería artesanal y misterio. ¿Quién no quería esas cosas en casa? Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por la iglesia del convento de San Francisco de Quito. Hoy hemos caminado por siglos de historia, arte y espiritualidad, desde los orígenes de San Francisco de Asís, la vida del legendario Cantuña, hasta los secretos escondidos en muebles como el vargüeño y los antiguos sistemas de agua que abastecían a la ciudad. Descubrimos cómo este espacio no solo fue un centro religioso, sino también un lugar de intercambio comercial, producción artesanal y testigo silencioso del desarrollo de Quito colonial. Este conjunto arquitectónico con más de 4.800 años de historia es mucho más que una piedra y madera. Es un testimonio vivo del mestizaje cultural, de la devoción de generaciones enteras y de riqueza del patrimonio quiteño. Esperemos que esta visita ha sido inspiradora de nuevos ojos de valor de nuestro espacio histórico. Gracias por acompañarnos y recuerden, cada rincón del centro histórico guarda una historia por descubrir. Hasta la próxima.